Vamos a pasar a la palabra. Quiero comentarles que nos sentimos muy contentos de poder estar aquí con ustedes y nos da gusto pues ver a cada uno de ustedes aquí que nos están acompañando en este día. Es una de las mejores decisiones que podemos tomar, ¿no? Poder apartar un tiempo y poder estar en este lugar escuchando el mensaje de la Escritura, el mensaje de parte de Dios. Hace 15 días estábamos hablando acerca del libro de Ruth, comenzábamos a ver algunos aspectos de este libro y quisiera yo continuar con la segunda parte de este libro. Yo creo que hay varias cosas importantes o hay varios temas que podemos sacar del libro de Ruth, pero hay un tema particular en este libro que habla acerca de la redención. De hecho, es una de las cosas que es necesario que entendamos. En la Biblia habla acerca de la redención. Había antiguamente una ley conocida precisamente como la ley de la redención. Tenía un propósito y un fin, y es precisamente algo que debemos de comprender en este libro. Pero yo quiero aplicar ese tema que encontramos en el libro de Ruth a lo que Jesús ha hecho también por nosotros, porque realmente es una figura, lo que podemos encontrar en el libro de Ruth, la redención de ella misma y de su suegra Noemí, es una figura de lo que realmente aconteció para todos nosotros, o sea, la redención de Cristo por nosotros. Vamos a estar viendo eso el día de hoy. Quisiera que pudiéramos ver un texto en el capítulo 2 del verso 20 de este libro, del libro de Ruth. Ruth capítulo 2, el versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera, o sea a Ruth: sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Este texto que estamos aquí leyendo es una conversación que se da entre Noemí y Ruth. Y Noemí le dice a su nuera Ruth, refiriéndose a un personaje que aparece en este libro, el libro de Ruth, llamado Boz. Dice que él es el pariente de Noemí, dice es nuestro pariente y él es el que puede redimirnos. Entonces veía Noemí en Boz la esperanza de alcanzar la redención. Y eso es el propósito de que nosotros estemos también hoy revisando este tema. Quiero invitarles que me ayuden, que me acompañen por favor a hacer una oración. Les pido que cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestra cabeza. Padre, agradecemos tu presencia entre nosotros, Señor. Queremos rogarte que permanezcas en medio de nosotros, Señor. Queremos suplicarte que tu buen Espíritu nos siga ayudando y que tú nos dirijas para que tus palabras puedan alumbrar nuestros corazones, Señor. Y puedas tú darnos, Señor, el mensaje que encontramos en tu palabra para cada uno de nosotros. Hoy háblanos, Señor, a todos los que estamos en este lugar, Señor. A cada uno de los que hoy nos encontramos, los que vienen por primera vez, los que tienen algunas semanas viniendo con nosotros, Señor, los que han estado con regularidad escuchando tu mensaje, Señor. A todos nosotros, Padre, hoy háblanos, Señor. A un servidor, Padre, te pido que aún también me hables a través de tu misma palabra, Señor. Te agradecemos por tu presencia y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Quisiera solamente hacer un breve recordatorio de algunas cosas que hablábamos hace 15 días
Recordemos que el libro de Ruth es un libro que se escribe aproximadamente, es un suceso, o sea, lo que está hablándonos Ruth, el libro de Ruth es un suceso que aconteció en el tiempo de los jueces. Usted recordará que hay un libro precisamente que se llama así, el libro de los jueces. Ese evento en la historia de Israel aconteció cuando Israel ya estaba en la tierra de Canaán, había tomado posesión, posteriormente al tiempo de Josué, aquel hombre que precisamente dirigió a Israel a tomar lo que se conoce precisamente como la tierra prometida. Entonces, más o menos en el tiempo de los jueces es cuando se da este relato que nos describe este libro titulado el libro de Ruth. Y en este relato nos habla de una familia de Judá, originaria de una aldea conocida como Belén. Usted y yo recordamos Belén quizás porque es el pueblo o la aldea en donde nació el Señor Jesucristo. Es el lugar donde precisamente nació el Señor Jesucristo muchos años después de este relato que estamos viendo en el libro de Ruth. Era una comunidad, una aldea, un pueblo de la región donde vivía la tribu de Judá. Está al sur precisamente de lo que ahora es Jerusalén. Bueno, en esa comunidad había un hombre llamado Elimelec. Elimelec era el padre de esa familia. Su esposa se llamaba Noemí y tenían 2 hijos, uno de nombre Malón y el otro de nombre Kelión. Nombres quizás un poquito raros, pero en la cultura judía los nombres tienen un significado. Muchas veces el nombre estaba relacionado al carácter de la persona. Y entonces en este libro también nos describe que vino una hambre en aquella región de Judea. Hubo una hambre muy grande, una hambre que llevó a Elimelec tomar la decisión de salirse de Israel e ir y emigrar. Fíjense desde cuándo nos habla la Escritura de la migración, ¿no? Yo creo que ahorita es tema la migración, los migrantes y todo este tipo de cuestiones, es tema aún hasta en este día, tema y disgusto para algunos, para otros, pues realmente refleja la necesidad que hay en distintos lugares. Pero Elimelec emigra de la tierra de Judá y de esta ciudad particular que es Belén, y se va hacia los campos de Moab. Recordemos que Moab pues era una nación vecina de Israel, pero el origen de Moab, o sea, cómo surgió esa nación, pues reflejaba precisamente que era quizás ir a un lugar donde había pues nada, o había muchas cosas contrarias a la buena influencia, a las cosas agradables o buenas que podía recibir Elimelec y toda su familia. Recordemos que Moab la nación de Moab sale por un personaje llamado así, Moab, que fue el hijo de Lot. Fue el hijo de Lot, pero este hijo lo tuvo Lot con su propia hija, a causa de la condición en que las hijas actuaron contra su padre, embriagándolo, acostándose con él y engendrando de su mismo padre los hijos. Y entonces uno de estos hijos es Moab, de ahí sale esta nación. Decíamos también de Moab que era una nación idólatra que tenía precisamente a un dios conocido como el dios Moloc. Moloc era una imagen, o sea, una estatua de un ídolo. Representaba a un ser que tenía brazos extendidos, un vientre así prominente, y dentro de ese vientre había un lugar donde colocaban material, leña o algún material por el estilo para prender ahí una grande fogata, y sobre los brazos colocaban en sacrificio a los hijos primogénitos. Era un ritual que llevaban a cabo en esa tierra de Moab. Entonces, hacia ese lugar es a donde emigró precisamente
Elimelec, donde llevó a su esposa Noemí, Malón y Kelión, los hijos de este matrimonio. Nos dice la Escritura que estuvieron allá cerca de 10 años. Acontece que en el tiempo de su estancia en aquel lugar, dice que muere Elimelec. Cuando muere Elimelec, nos dice la Escritura que los hijos entonces tomaron esposas de allá, de las hijas de Moab. Y entonces una de ellas es Orfa, la otra es Ruth. Y nos dice también la Escritura que después mueren los hijos. Murieron los 2 hijos de Noemí, y entonces Noemí había quedado ya viuda, sin embargo, pues tenía todavía el apoyo de los hijos. Pero por alguna circunstancia, después mueren los hijos, y ahora Noemí se queda realmente desolada. Es decir, se queda sola, se queda con angustia, se queda precisamente con quebranto, se queda desamparada, y no solamente ella, quedan precisamente las mujeres de estos hombres. Una de ellas es Orfa y la otra mujer es Ruth. Bueno, quedábamos en aquel relato hablando de que hay un valor que nos enseña este libro, que es la fidelidad. Un valor que habla de la fidelidad y del amor al necesitado. Creo que es de los principios o de los temas que predominan en este libro. Quiero hablar precisamente acerca de la redención. En este libro nos habla de la redención. Es un libro que seguramente necesitamos entender en este tiempo, porque la redención tenemos que aplicarla en muchos sentidos. Vamos a ver, por ejemplo, qué significa este concepto, el concepto de redención. Quiero invitarles para que veamos esta definición. La palabra redención en la Biblia es un término que significa liberado, devuelto, mediante el pago de un rescate. Liberado, devuelto, mediante el pago de un rescate. Eso es lo que significa la palabra redención. Cuando este concepto se puede aplicar a varias cosas. Vamos a ver algunas de las cosas que se aplica a este concepto. Por ejemplo, este concepto de redención se aplicaba a las tierras enajenadas, tierras que habían sido vendidas por causa de alguna deuda, tierras que habían quedado, que habían sido tomadas por otras personas, ya sea por la fuerza o porque las vendieron, y entonces para poder recuperar esas tierras se aplicaba una redención, o sea, liberar esa tierra de una deuda, vamos a decirlo en estos tiempos, algo así como una hipoteca, cuando las personas hipotecan su patrimonio. Y entonces para poder liberar esa propiedad de una hipoteca se tiene que hacer un pago. Bueno, es algo similar a lo que está relacionado este concepto de redención. También en el concepto de los israelitas nos habla que los israelitas fueron redimidos de Egipto, y ellos tienen una celebración que se conoce como la Pascua, o una fiesta que se conoce precisamente como la Pascua. La fiesta de la Pascua en los judíos es precisamente la celebración de una redención. Es decir, Dios redimió a los israelitas de Egipto. Y eso quiere decir que Dios los liberó, los devolvió mediante un rescate, mediante un pago. Mediante un pago, y entonces los judíos es precisamente que celebran eso. En otras palabras, la redención, o en este sentido la redención de Israel o la Pascua de Israel, es algo así como lo que en México se celebra el Día de la Independencia. Es decir, cuando el hombre busca y está pidiendo la libertad. Muchas veces, pues bueno, la libertad es algo que nosotros buscamos, las familias
que quieren tener libertad, es decir, la libertad de poder desarrollarse como personas. Los jóvenes buscan libertad, desarrollarse, poder progresar, encontrar y suplir las necesidades que están en su vida. Y bueno, precisamente cuando algo detiene esa libertad o algo obstaculiza esa libertad, muchas veces ha llevado esto precisamente a las guerras, a levantamientos armados. Miren, en el caso de Israel, la Biblia nos habla que Israel no tuvo que pelear. Eso es algo muy hermoso que nos habla la Escritura. Hay 2 eventos que yo recuerdo, quizás pueda haber otros más, pero que ahorita me vienen a memoria. Por ejemplo, hace algunos años atrás, en el siglo pasado, se llevó una independencia que fue marcada como una independencia ejemplar, donde no hubo ningún disparo, no hubo ningún uso de armas. Y esa independencia, ¿saben quién la llevó a cabo? Un personaje conocido como Mahatma Gandhi, un hombre que era abogado, que era de nacionalidad hindú, y precisamente él se convirtió en un líder de esa nación que buscó la independencia de su nación, de la India, la independencia que le pedían a la Unión, le pedían a Inglaterra, o sea que Inglaterra era la que estaba precisamente controlando las cosas en la India. Y él hizo una transformación en esa forma de pedir la independencia, y sin disparos, sin armas, espadas, sin cuchillos, sin nada de ello, logró este personaje que Inglaterra le concediera a la India la independencia. Pero aquí recuerdo precisamente que en este caso que estamos hablando de Israel fue redimido. La Biblia nos habla que en aquel entonces precisamente también Israel se llevó a cabo una independencia de Israel, y fue una independencia muy especial. Fue una independencia porque también en ese sentido Israel no tuvo que actuar con sus espadas, no tuvo que actuar con algún tipo de lanza, arco o algún tipo de arma. En este caso Dios estaba de su lado y por eso pudo vencer a ese enemigo que tenían. Y se logró una independencia de tal magnitud que el pueblo de Israel salió libre, y esa independencia es precisamente una independencia de hace muchos años atrás. Bueno, la Biblia, cuando nos habla de redención, también aplica ese concepto a la liberación de Israel. Pero también en la Escritura encontramos la redención del alma o la redención de la vida. ¿Y qué quiere decir esto? La redención del alma y de la vida. Tiene que ser redimida el alma y la vida de una persona, porque esa se ha perdido a causa del pecado. Es decir, por causa del pecado, las almas están perdidas. Si tú has pecado, mira, quiero decirte que tú tienes un problema con Dios. No importa cuál es el nombre de tu pecado. Aquí no hay colores ni tamaños de pecados. Hay pecado solamente. La Escritura lo define como pecado. La mentira, como la amargura, el odio, el resentimiento, como el asesinato, la violación, como lastimar precisamente a tu prójimo, herirlo, ya sea físicamente, o sea a través de una violencia física, o sea verbalmente. Todo ello precisamente implica el pecado. Y cuando el hombre ha pecado, ha perdido su vida. Es decir, su vida está cautiva bajo el poder, bajo la influencia, bajo el gobierno de Satanás, bajo el gobierno de las tinieblas. Y quiero decirte que eso lleva al hombre a estar precisamente siendo oprimido, controlado.
y el alma necesita ser redimida. Entonces, las almas necesitan ser redimidas, pero para poder ser redimidas, el hombre no puede dar a Dios el rescate por su hermano. Es decir, una persona que te ama mucho, pues puede ser tu padre, puede ser tu madre, puede ser tu esposa o tu esposo, o pueden ser tus hijos, te aman mucho. O quizás puede ser tus padres si eres un joven y te aman mucho. O sea, por más que te amen esas personas, la verdad es que ellos no te pueden redimir. Ellos no pueden actuar a favor de una redención de tu vida y de tu alma. ¿Qué pago podría dar tu padre? ¿Qué pago podría dar tu madre para que tu alma sea redimida? Dice la Escritura, y Jesús nos lo decía, dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Si ganara el hombre todo el mundo, pero se perdiere su alma, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si se va a perder su alma? ¿Qué recompensa puede dar el hombre por su alma? ¿Sabes? La redención actúa cuando la persona necesita o reconoce que tiene necesidad de una liberación, de un rescate, de ser ayudado. Y a veces eso es lo que le cuesta trabajo precisamente a la persona, saber que se encuentra ante una necesidad o reconocer que se encuentra ante una necesidad. Mira, a veces al hombre le cuesta trabajo pedir ayuda. A veces en tu misma familia, que quizás ves a un hijo que le cuesta mucho trabajo reconocer que está necesitado. Hay hijos que se guardan tantas cosas en sus vidas y a veces no cuentan con los padres lo que hay ahí porque no quieren reconocer que están siendo afectados, que tienen algún problema, que hay alguna situación ahí. También podemos ver esposos dentro de un matrimonio que a veces se le hace por su cultura, por cómo fue educado, cómo fue instruido, se le hace difícil reconocer que necesita ayuda y no cuenta, no habla, no platica, no dice, no va con su esposa, no va con su compañera a externar lo que hay ahí en su corazón. Vemos también a padres que no hablan, que no comentan, que no hablan, no reconocen su necesidad. Yo quiero decirte que cuando el hombre no reconoce su necesidad, es un grande obstáculo para que pueda salir de esa situación. Es el primer obstáculo que encuentra el hombre y es el primer obstáculo que tendría que vencer el hombre. El orgullo. Por causa de orgullo, por causa de soberbia, el hombre no reconoce su necesidad. Y en la Escritura nos habla de la redención del alma y de la vida, y cada uno de nosotros necesitamos eso. Pero no hay persona que nos pueda ayudar, es decir, no hay persona que pueda dar un pago para que nuestra alma sea redimida. El único que puede ayudar en tu vida es Jesucristo. El único que puede salvar tu alma, redimir tu alma, se llama Jesucristo. Y sabes, la Biblia nos dice que por eso fue que Jesús vino. Él vino a los suyos. Él vino a salvar y a rescatar lo que estaba perdido. Él vino a deshacer las obras del diablo, porque el diablo se ha enseñoreado de las almas, porque Satanás quiere destruir las almas, porque el diablo quiere someter a las almas bajo un yugo precisamente de esclavitud y de servidumbre en el pecado y para la destrucción de tu alma. Por eso el hombre luego no sale de su condición, queriendo intentar salir del pecado, queriendo abandonar vicios, queriendo dejar una vida de pecado. Muchas veces se siente que hay algo que lo ata, que hay algo a lo cual está atado y le cuesta demasiado trabajo poder abandonar el pecado. ¿Sabes por qué? Porque eso deja ver que tú necesitas clamar a la persona indicada que puede redimir tu alma, que puede sacarte de ese estado espiritual, y esa persona es Jesucristo. Entonces el hombre no puede dar el rescate por su hermano. La redención del alma es de un gran precio y no se logra jamás por medios humanos.
Sabes, muchas veces las personas que buscaban la redención que habla la Escritura es porque habían perdido toda esperanza de ellos poder dar un rescate, poder pagar el precio para recuperar lo que habían vendido. Recuerda que este concepto se manejaba, por ejemplo, hacia las propiedades, hacia alguna tierra. Había momentos donde las personas, yo creo que algo similar a lo que acontece, es algo similar a lo que acontece en nuestros tiempos, donde las personas encuentran o enfrentan una situación muy complicada en sus vidas y están dispuestos a empeñar su patrimonio. Algo así estaba aconteciendo en aquel entonces, y por alguna circunstancia vendían su tierra o la empeñaban. Pero después ya no sabían, ya no veían de qué manera poder salir de ese asunto. Se complicaba y se veían realmente con mucha dificultad para recuperar su tierra. Entonces lo único que les quedaba era ampararse ante esta ley, ampararse ante la ley de la redención. Ya no puedo yo pagar. Es una suma sumamente difícil, se me ha ido esto hasta los cielos, es una deuda muy grande y yo ya no puedo. Y mira eso cómo genera una aflicción de espíritu, cómo eso sobrecarga el alma de las personas, cómo eso puede abrumar la vida de una persona, robarle la paz, quitarle la felicidad, querer hundir a una persona en un sentimiento encontrado. Por un lado, un sentimiento de enojo, un sentimiento de frustración, un sentimiento de desesperación. ¿Cuántos sentimientos se conjugan en el corazón de una persona que se encuentra precisamente atada, que se siente oprimida? Y mira, así como eso acontece en cuestiones económicas, así acontece precisamente en el ámbito espiritual. Cuando el alma se siente precisamente abatida, no encuentras la libertad. La música no te da la libertad, las drogas no te dan la libertad. El hecho de estar de parranda en parranda no te hace sentir la libertad que tu alma está gritando. Todas esas cuestiones que el hombre hace no le alcanzan realmente a producir una sensación de libertad, porque lo que necesita es ser redimida su alma de la atadura del pecado en la que se encuentra. Y eso genera precisamente una angustia. Entonces, las personas tenían que abandonar todo, abandonar toda esperanza, es decir, se amparaban ante la ley de la redención cuando ya toda la esperanza estaba, por decirlo así, toda esperanza se había anulado, no había un motivo para tener esperanza. Y entonces las personas se amparaban ante la ley de la redención. Solamente que un pariente mío quiera tener compasión de mí y redimir mi tierra. Ahora, en el caso de una viuda era particular, porque la redención de una viuda implicaba precisamente, o la redención de tierras de una viuda implicaba que la persona tenía que casarse. Obviamente era una viuda porque su esposo había fallecido, como en el caso de Noemí. Su esposo había fallecido, sus hijos también fallecieron, y entonces ella y sus tierras tenían que ser redimidas. Y solamente un familiar próximo es el que podía redimirla. Cuando ellos regresan hacia Jerusalén, Ruth y Noemí regresan hacia Belén, regresan a Belén, la verdad es que ellas solamente tenían la esperanza de que algún familiar las pudiera rescatar. Por eso Noemí le dijo a su nuera: aquel varón es pariente nuestro y uno de los que puede redimirnos. Entonces,
Ella sabía que no había realmente más opciones. Tenía que ampararse precisamente ante la redención. Mira lo que dice aquí el Salmo 49, versículos 7 y 8. Salmo 49. ¿Qué nos dice aquí la Escritura en este Salmo? Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Aquí nos está hablando de la redención del alma. No se refiere a la redención de una tierra, se refiere a la redención del alma. Cuando el alma necesita ser redimida, el único que puede hacerlo es Dios. En la ley judía, cuando una tierra tenía que ser redimida, el hermano o el pariente más cercano es el que tenía que redimir esa tierra. Pero sabes, Noemí y Ruth, cuando regresan hacia Belén, dice la Escritura que cuando ellas entraron a Belén, imagínate, todas las personas de esa comunidad reconocieron a Noemí, y dice que toda la ciudad se conmovió. Toda la ciudad se conmovió al verla. E inclusive las personas le decían, ¿no es esta Noemí? Y Noemí dice, no, ya no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara. Ahora llámenme Mara. O sea, había una aflicción tan fuerte en ella que ella ya no quería ser referida como Noemí. Noemí quiere decir placentera. Y la palabra Mara quiere decir amargo. O sea, yo ya no estoy placentera, ya no estoy alegre, ya no estoy llena de gracia, estoy llena de aflicción. Está quebrantado mi espíritu. Hay aflicción, hay amargura de espíritu en mí a causa de lo que me ha acontecido. Toda la ciudad se conmovió. Ahora, recuerda que ellas habían quedado viudas. Las viudas en aquel entonces llegaban o se distinguían precisamente en su vestimenta, tenían que vestirse de cierta forma, normalmente eran ropas con un color oscuro y muchas de ellas estaban anunciando así su tristeza, su aflicción y la amargura que había en sus corazones. Muchas de las viudas en aquel entonces reflejaban su dolor porque pasaban tiempo realmente llorando. Algunas hasta tal grado era el dolor que había en su alma por haber perdido a sus seres queridos. Y en el caso de Noemí, mira, no fue solamente a su marido, perdió a sus 2 hijos, es decir, se sentía realmente desolada, abandonada, sola en este mundo. Se sentía sola, se sentía realmente desprotegida, se sentía como una persona en quien podía apoyarse, en qué hombro llorar, en qué brazo recargarse, con quién calentarse, con quién desahogarse, con quién poder apoyar y animar y ser animada. Se sentía así. Y no solamente ella, también Ruth. Entonces, la viudez en aquel entonces era un sinónimo de quebranto, de dolor. Y quiero decirte que las mujeres en Israel, Dios no quería que las mujeres permanecieran en viudez. La ley de la redención implicaba que ellas también formaran nuevamente su familia. Y entonces se casaban con el pariente más cercano al difunto o a la persona que había fallecido. Si quedaban sus hermanos, se casaba con uno de sus hermanos.
Y tenía un propósito doble: perpetuar el nombre de la persona que había fallecido o generar mayor todavía linaje a la persona que había nacido, pero también que la mujer no quedara desprotegida. Entonces, esta mujer, Ruth y Noemí, cuando llegan allá, pues las identifican, son mujeres que están en un dolor profundo, son viudas. Y la ciudad se conmovió cuando ella regresó. Se conmovió. O sea, todos los que la vieron, la conocieron a Noemí, estaban realmente, les cayó como de sorpresa la noticia: ha regresado Noemí, pero Noemí es una mujer viuda. Y trae a otra joven con ella, que también es una viuda. Y rápidamente se extendió la noticia de que Noemí había perdido a su esposo y además a sus hijos. Entonces la ciudad se conmovió. Bueno, la viudez es algo que la Biblia también ocupa como en un sentido, hablándole a Israel, por ejemplo, de que vendrían tiempos de aflicción tan fuertes como una mujer viuda. Y te vas a encontrar en un sentido, le decía Dios a Israel, te vas a encontrar en un dolor muy profundo. Cuando Dios le decía estas palabras a Israel, era para hablarle de que venía castigo a causa de su rebeldía. Pero Dios lo iba a quebrantar de tal magnitud que asemejaba el dolor que iba a sentir de ese castigo como una mujer cuando cuando una mujer queda en su viudez. Y no porque la viudez sea un castigo de Dios, sino Dios haciéndole entender a Israel cómo iba a llegar la consecuencia por sus actos y el dolor que ellos iban a sentir precisamente por la rebeldía. Entonces, la viudez en la Escritura refleja precisamente un sentido de dolor, de tristeza, de aflicción y de quebranto. Pero sabes, también la Escritura nos habla que Dios hace cambiar ese vestido de luto y nos quiere llevar a un estado donde podamos gozarnos. Bueno, en esto que estoy yo refiriendo, quiero decirte que Dios veía a estas dos mujeres en una profunda necesidad de ser redimidas, de sacarlas de esa viudez, de ese estado que se encontraban. Y la viudez en el sentido espiritual podríamos ejemplificarla con la esclavitud del pecado. La persona precisamente que está en el pecado está muerta. Puedes tener a tu esposo al lado, pero mira, cuando tú estás en el pecado no disfrutas, no valoras, no aprecias, no ves lo que está a tu alrededor. Puedes tener a tus padres, puedes tener a las personas muy queridas a tu lado, pero cuando tú estás en el pecado, nada de eso valoras, nada de eso aprecias, lo menosprecias, aún inclusive haces cosas para destruir lo que tienes ahí contigo. Entonces, es un estado de dolor. Cuando estás en el pecado realmente también es un estado de dolor. Y no lo digo en un sentido de que el pecador se sienta como una víctima. Lo digo en el sentido de que es una realidad. No hay felicidad en el pecado. Cuando el hombre está en el pecado no tiene felicidad. No hay gratitud, no hay agradecimiento, no disfrutas, no valoras, no aprecias, no le ves lo agradable y lo bueno a lo que tienes ya. Y mira, así se encontraba Ruth y se encontraba Noemí, confundidas, se sentían solas, afligidas y entristecidas. Y entonces Dios vio la necesidad de redención en estas mujeres. Bueno, por algo seguramente Dios las guió hacia nuevamente regresar a Belén. Recuerda, decíamos que Elimelec, con todo y la decisión que él tomó, fue una decisión quizás que no fue dirigida por Dios, irse a Moab, pero ahora Noemí estaba tomando una decisión correcta y era el regresar a Dios. Y regresa a Belén para nuevamente encontrarse con Dios. Dios dirigió seguramente esos pasos.
Recuerda que en esta decisión que tomó Noemí de regresar, con todo y eso le dijo a Ruth y le dijo a Orfa: miren, ustedes son jóvenes, si ustedes quieren hacer su vida, quédense aquí con sus padres, en esta su tierra, en Moab, quédense aquí y hagan su vida. Y hubo la oportunidad de elegir. En ese sentido, Orfa decidió besar a su esposa, besar a su suegra, a Noemí, besar a su suegra y regresarse con sus padres. Y Ruth decidió ¿qué? Estar con ella. Ahora aquí es donde empieza la redención de Ruth, en esa decisión. La resolución de Ruth fue algo realmente muy importante. La resolución de Ruth, la decisión de Ruth de ir con su suegra fue algo muy importante. Regresar, Noemí regresaba y Ruth quería estar donde estaba su suegra. Recuerda que decíamos hace 15 días que seguramente Noemí era una mujer que había influenciado de cierta manera a Ruth, le había mostrado al Dios verdadero, le había reflejado, le había transmitido la luz, le había compartido su testimonio, su vida, su sabiduría, su piedad, su sujeción. Quizás una mujer recatada, una mujer con pudor, una mujer con modestia, una mujer sumisa, una mujer que buscaba precisamente honrar en todo y adornar en todo al Dios que ella conocía, representar adecuadamente al Dios que ella servía. Y esto seguramente fue luz para Orfa y también para Ruth. Entonces Ruth decide ir con su suegra hacia aquella ciudad. Recordemos este pasaje que veíamos en el libro de en el libro de Ruth, en el capítulo 1, el verso 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. O sea, Ruth estaba renunciando a ella misma, renunciando a padre, a madre, a hermanos, a los hijos que pudiera ella tener, inclusive si se quedaba en Moab, al esposo que hubiera podido conseguir si se hubiera quedado en la ciudad de Moab. Renunció a todas esas cosas, y eso es lo que nos habla los evangelios. Eso fue lo que habló el Señor Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. El que quiere ser mi discípulo, dice, y no aborrece a padre, a madre, hermanos, hermanas, hijos, etcétera, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque si no renuncias a todo lo que posees, no puedes ser mi discípulo, decía el Señor Jesucristo. Y mira, Noemí estuvo dispuesta a renunciar a todas esas cosas por querer buscar el reino de Cristo, el reino de Dios, por querer buscar y conocer aquel Dios que de alguna manera había visto, había oído por boca y por el testimonio de su suegra. Entonces toma la decisión Ruth de ir con su suegra, acompañar a Noemí. Vamos a ver otro texto en el capítulo 2, verso 11. En el capítulo 2, verso 11 dice: aquí es un diálogo que se da entre Boz y entre Boz y Ruth, tiempo después del retorno o cuando se dio el retorno a Belén. Pero lo interesante es lo que dice aquí. Y respondió Boz y le dijo, es el capítulo 2, verso 11, y le respondió y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de su marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. O sea, aquí estamos nosotros viendo
precisamente que otras personas se dieron cuenta de lo que esta mujer estuvo dispuesta a hacer. Renunció a su padre, a su madre, a sus costumbres. ¿Y por qué renunció a esas cosas? Porque no eran de acorde al propósito de Dios, porque no estaban de acorde a los principios que Dios hablaba. Y por eso esta mujer no le importó dejar a su padre y a su madre. Ella quería alcanzar algo realmente que iba a llenar su vida. Renunció a sus costumbres paganas, dejó tierra, dejó costumbres, dejó aquellas cosas que se llevaban a cabo allá, la religión falsa que llevaban allá sus padres, lo abandonó todo ello por ir y buscar al Dios verdadero, el Dios que le había mostrado también Noemí. Entonces, mira, quiero decirte en esto, aquí hay una resolución. Ruth tomó una resolución, abandonar lo que hasta ese momento sabía que no era correcto. Ya para ese entonces Ruth seguramente sabía que el Moloc era un dios falso, que eso no era realmente conforme a lo que Dios pedía, y ella decidió renunciar a eso. Y mira, es algo que acontece en la vida de un creyente cuando quiere tomar la decisión con Dios o cuando está dispuesto a tomar decisiones con Dios. Muchas veces la persona se enfrenta a retos, te enfrentas retos con tus padres, porque empiezas tú a cambiar y entonces tus padres te dicen, oye, ¿a poco ya vas a cambiar de religión? Oye, ¿a poco vas a negar nuestra religión, nuestra fe? Y entonces empieza a haber retos ahí en la familia, con tu padre, a lo mejor con tu esposo, a lo mejor con los hijos mismos que también quieren levantarse. Ya no les gusta cuando empiezas tú a poner límites, cuando empiezas a poner orden dentro de casa. Entonces los hijos se te quieren levantar, entonces la familia se te viene encima, entonces los familiares te dicen, oye, es que no seas exagerado, deja que respire tu hijo. Como si estuvieras de alguna manera asfixiándolo por causa de poner límites a los hijos en cosas que son necesarias. Y entonces esos retos vienen. Pero es ahí donde se cumple la escritura que nos decía Jesús. Es necesario que para poder ser parte del reino de Dios, para ser un discípulo de Jesús, para que Jesús pueda enseñar en tu vida, es necesario que tú estés dispuesto a renunciar a todo lo que posees. Que el dinero no sea un estorbo en tu vida. Que tu afán en este siglo no sea precisamente un estorbo en tu vida para buscar a Dios. Que tu hijo o que tu esposo o que fulano, sultano no le gusta lo que tú estás haciendo, que eso no te detenga por hacer tú la voluntad de Dios. Eso es lo que decía Jesús. Porque a veces, mira, muchas personas por buscar a Dios o por hacer la voluntad de Dios se frenan cuando le hace la mala cara el padre de familia. Ay, es que ya se enojó mi papá y me da miedo. Ay, es que mi esposa ya me aplicó la ley del hielo y ya no quiere que yo vaya a ese lugar. Y mira, a veces por cosas tan mínimas las personas dejan de buscar a Dios. ¿Sabes qué? Eso te va a hacer siempre un estorbo en el reino de Dios. Eso te va a hacer siempre un estorbo. Eso me refiero a que ese miedo al qué dirán, a las cosas que tienes que enfrentar, muchas veces eso va a venir a través de distintas personas. Y una vez puede venir por tu esposo, otra vez puede venir por tu padre, por tus hermanos, otra vez por el compañero en el trabajo, otra vez por tu primo que se aparece, nunca te visitaba, pero de repente viene en el momento menos indicado, y entonces se entera que tú estás buscando las cosas de Dios y empieza a recriminarte y a reprocharte y a quererse burlar de tus propósitos y tus buenas intenciones de buscar a Dios. Otras veces te va a venir por el jefe en el trabajo, otras veces te va a venir precisamente por un vecino. Siempre tendrás que enfrentar algún momento una dificultad donde estés siendo puesta a prueba realmente tu decisión de querer buscar a Dios. Y mira, Ruth realmente lo vivió, y lo vivió en serio. Lo vivió en serio, inclusive su suegra misma le dijo, mira, piénsalo, te puedes regresar a tu tierra de Moab y puedes rehacer tu vida.
Vas a vivir como cualquier otra de las mujeres que están ahí en Moab, pero se iba a quedar en la oscuridad y en las tinieblas. Se iba a quedar en ese lugar donde realmente no podría encontrar lo que necesitaba su alma. Y Noemí le dijo a Ruth, mira, piénsalo bien, puedes regresarte, eres joven, vas a hacer tu vida. Pero mira, con todo y eso, ella dijo, yo voy a ir contigo. Tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. ¿Qué le habrá dicho su padre? ¿Qué le habrá dicho su madre? Estás loca, mujer. ¿Has perdido la razón? Ya te lavó el cerebro, Noemí. Ya te fanatizaste. Oye, no seas tan exagerada, no seas tan radical. Oye, mujer, ¿qué estás pensando? ¿Dónde tienes la cabeza? ¿Cuántas cosas le habrán dicho? Yo creo que los presentes y alguien de los que nos escucha saben mejor de las cosas que me refiero. A lo mejor hasta a ti te lo han dicho. Por querer tomar una resolución firme en querer buscar las cosas de Dios. Se indignan, se enojan en contra de ti, te aplican la ley del hielo. Te ven ahora como un bicho raro. Ahora te ven como una cosa. Ahora te miran como si fueses un objeto. Algo que ha perdido dignidad y algo que ha perdido a lo mejor valor. Yo quiero decirte que eso es a los ojos del mundo. Eso es a los ojos de una persona que no entiende lo espiritual. Pero para Dios la decisión de Ruth fue el paso precisamente, el primer paso y uno de los pasos más importantes para que Ruth fuera realmente una mujer que alcanzara la redención. Fue trascendente el hecho que hizo Ruth esa decisión. Por eso Jesús también nos enseña en los evangelios que los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Y cuando habla violentos no se refiere a peleas, a golpes, a violencia física, se refiere a los que toman decisiones y resoluciones y actúan, hacen, dan ese paso, caminan en esa dirección, sin importar lo que los demás les digan. Y mira, eso es lo que necesitamos y eso es lo que tú necesitas para encontrar precisamente la redención. ¿Qué es otro paso en la redención de Ruth? Otro de los pasos fue precisamente conocer al Salvador, aquel que podía salvarla. O en otras palabras, a su Redentor. El libro de Ruth nos habla de Boz. Y nos habla de Boz como un hombre que descendía de la tribu de Judá. Un descendiente de Judá. Cuando se habló de Judá y cuando Jacob dio la bendición sobre las 12 tribus, entonces Jacob cuando bendice a Judá, lo bendijo y anunció que de él saldría precisamente uno que se sentara en el trono, uno que estaría perpetuamente gobernando, uno que sería legislador, uno que sería precisamente el que gobernaría con vara de hierro las naciones. Entonces estaba hablándose del Mesías, del Salvador. Y de Judá Judá tuvo distintos descendientes o muchos descendientes, y uno de estos descendientes era Boz. Bueno, dice la Escritura que entonces Noemí conoce a Boz. Y mira, pareciera que fueran casualidades. Vamos a ver cómo conoció Ruth a Boz en el capítulo 2, verso 1. Aquí nos dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. El versículo 2 dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando
espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Hasta ahí vamos a leer. Esta porción nos dice que cuando llegaron ya a Belén, obviamente eran 2 mujeres viudas, no tenían a nadie, había necesidad de salir a buscar qué comer, y Ruth toma la decisión, le dice a la suegra: dame permiso, voy a ir a buscar alimento, voy a ir a los campos que están segando para recoger las espigas, para ir a espigar. Y entonces ella salió, pero realmente Noemí no le dijo: mira, pues ve a aquella tierra, mira, caminas aquí en esta vereda y vas a llegar a tal solar, y ahí ese solar o ese lugar es donde está mi pariente Booz. No, Ruth salió y se fue a buscar, y llegó precisamente al lugar que pertenecía a Booz. Pareciera una casualidad, pero en la Biblia no hay casualidades. Todo tiene un propósito, todo tiene un sentido. Cuando tú llegas a un lugar como este, no es casualidad. Cuando alguien te ha invitado, y a través de un folleto, a través de una invitación, a través de alguien que te ha hablado las cosas de Dios, a través de que Dios puso un sentir en tu vida, no es cuestión de casualidad, es porque Dios tiene propósitos. Y Dios tenía un propósito para Ruth y Noemí, y llevó precisamente Dios a Ruth al campo adecuado, a la tierra correcta, a ese lugar donde tenía que estar. Y entonces ahí conoció a Booz, que iba a ser su redentor. En este libro de Ruth podemos decir que Booz es una figura de Dios, porque Dios tiene propósitos para ti, y es el que anhela redimir tu alma. No es casualidad que estés en este lugar, y tú necesitas conocer a Dios, necesitas conocer a Dios. Ahora, también vemos en Booz un hombre siempre benévolo, un hombre inclinado a hacerle el bien a las personas. Y la misma Noemí testificaba cuando posteriormente se entera Noemí que Ruth estaba espigando, estaba trabajando en el campo de Booz. Entonces ella le refirió, fue el texto que veíamos al inicio, en el verso 20 del capítulo 2, le decía Noemí a su nuera: sea bendito de Jehová. O sea, estaba bendiciendo a Booz, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Eso quiere decir que Booz ayudó a Elimelec y a sus hijos cuando estos estuvieron en vida. Fue benevolente para con ellos, y quizás no pocas, sino varias veces había sido benevolente para con ellos. Y ahora esa benevolencia estaba siendo extendida para Noemí y para Ruth, al dejar a Ruth espigar y trabajar en esos campos. ¿Qué implicaba esto de la espiga? Esto solamente es para entender el concepto, lo que está aquí refiriendo. Hay unas imágenes que nos pueden ayudar aquí a visualizar lo que Ruth iba a hacer. Nos habla que era el tiempo de la siega. La siega era el tiempo de levantar, en este caso la siega de la cebada, y también en tiempo de segar el trigo. En el campo, obviamente, se contrataban distintas personas o muchas personas para hacer este trabajo, y Booz tenía gente trabajando a su cargo para levantar la cebada. Cortaban la cebada con una hoz y hacían unas especies de manojos de esa cebada que juntaban. Esos manojos se conocen como gavillas. Y entonces iban juntando las gavillas, las amontonaban, pero en Israel había muchas leyes que permitían, o leyes a favor de la gente pobre, de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros. Mira, contrario a lo que acontece en este tiempo en las naciones, donde creo que de muros ya se habla por todos lados, donde la gente precisamente quiere poner límites a todas estas cuestiones de nacionalidades, culturas, color de piel y todo ello.
La verdad es que la Biblia está a favor de extenderle la mano a estos sectores de una sociedad que son los más vulnerables, y entre ellos estaba la viuda, el huérfano y el extranjero. Entonces, esas leyes, o hay muchas leyes que protegían precisamente a estos sectores de la sociedad, y una ley a favor de ayudarlos, poderles ayudar para que no perecieran de hambre, es que cuando venían los tiempos de la siega, mira, Dios le decía a Israel: cuando levantes la siega del trigo, de la cebada, de tu campo, dice, no, si algo se te ha caído, no regreses por él, déjalo, para que el pobre, para que aquella persona necesitada lo tome. Así van levantando la cosecha, van levantando ahí las gavillas, y van cortando conforme van avanzando, van limpiando parte del terreno, pero algunas espigas iban quedando, algunas cosas iban quedándose, y entonces venía lo que se llama espigar. Ahora sí, la siguiente. El espigar, miren, hasta el fondo ya estaban los montones de gavillas. Y había personas en Israel que iban y juntaban lo que había quedado después de segar. Y eso es lo que quedaba para las personas que tenían alguna circunstancia. Podían ser huérfanos, podían ser viudas, o podía ser el extranjero. Y de ello precisamente sustentar sus vidas. Bueno, esto fue lo que hizo Ruth. Cuando llegó al campo, vio que ya estaban levantando la siega, estaba haciéndose la siega se estaba haciendo la siega, y entonces ella llega a espigar, es decir, a recolectar lo que ya habían dejado los jornaleros. Y entonces ahí es donde se da un encuentro, donde conoce precisamente Booz a Ruth. Ahora, este pasaje lo que deja ver es el cuidado que tiene Dios precisamente por nuestras vidas. Vos puedes representar a Dios porque Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Dios, dice la Escritura, que ha sido misericordioso para con el hombre. Si Dios nos pagara conforme a nuestras obras, seguramente muchos de nosotros estaríamos en un hospital o muertos, o muchas personas de nosotros estaríamos ya realmente sin esperanza. No habría un remedio a nuestra condición. Sin embargo, Dios, mira, nos ayuda. Si caemos en alguna enfermedad, nos ayuda a levantarnos. Si tenemos alguna necesidad, Él provee. Si de alguna forma Dios ve que estás en aflicción, mira, se conmueve Dios y te ayuda a salir de esa aflicción. Jesús dijo: mirad las aves del cielo. Ellas no trabajan, ellas no guardan en graneros. Mira las flores del campo, mira las hierbas del campo, ellas no hilan, no se ponen a bordar, a tejer, y están vestidas con mucha gloria. ¿No tendrá Dios cuidado de cada uno de nosotros?, decía Jesús. Él tiene cuidado de nosotros. Y mira, vos representa a Dios porque es benévolo Dios, benevolente. Dios extiende su mano de misericordia, de favor y de gracia para con el hombre. Así la quiso extender sobre Ruth. Y más cuando se entera que era la nuera de Noemí. Cuando se entera que era la nuera de Noemí, inclusive hasta le dice a Ruth: mira, no te vayas a otro lugar. Aquí puedes venir a espigar. Aquí puedes venir a espigar y hacer todo lo que tú tienes que hacer. Le he dado órdenes a mis criados para que ellos te ayuden y para que ellos no te molesten. Entonces le dice a Ruth: quédate en esta tierra. ¿Sabes qué? La verdad, yo quiero decirte que Dios te ha estado buscando y seguramente tú has experimentado esa benevolencia de Dios. Quiero decirte que Dios quiere que no te alejes de Él. Y mira, no tanto no lo veas más bien como una invitación de que si te quedas Dios te va a dar todo. No lo veas así. Ve que es necesario que tú permanezcas en Dios. Necesitas ser redimido. Necesitas la redención de tu alma.
Ruth se queda trabajando en esa tierra. Y quiero decirte que conoce a su Redentor, conoce al que va a proveer esa redención. ¿Sabes? Dios tiene ese cuidado de cada uno de nosotros. Es más, tiene tal cuidado que mira, si tú hasta ahorita te has esforzado en buscar a Dios y a pesar de las dificultades, a pesar de esa oposición, a pesar de que ha costado mucho permanecer en Dios, a pesar de las pruebas, tentaciones, del desánimo, mira cuán bueno es que tú te quedes con Dios, que permanezcas con Dios. Ruth se quedó en el campo de Booz y Booz la consoló. Y mira, vamos a ver lo que dice aquí en el capítulo 2, verso 12. Capítulo 2, verso 12 dice, Jehová, le está hablando Booz a Ruth y le dice, Jehová recompense tu obra y remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, hallé gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Lo que Booz estaba diciéndole a esta joven eran unas palabras de ánimo. Le estaba recompensando de la resolución que había tomado. Le estaba diciendo, tomaste la mejor decisión. Qué bueno que has decidido venir a esta tierra. Mira, renunciaste a tu padre, has dejado a tu madre, viniste a una tierra que no has conocido. Y mira, Dios, que Dios te recompense por esa decisión. Tú has venido a refugiarte bajo las alas del Dios que es misericordioso. Has venido a cubrirte bajo el Altísimo. Has venido a estar bajo la protección y seguridad del Dios que siempre ha sido fiel. Has venido a consolarte precisamente en la tierra donde encuentras el consuelo. Es lo que Booz le estaba diciendo a Ruth. Mira, valió la pena. Quizás cuando tus padres te dijeron que estabas mal tu decisión, que era una locura, que estabas mal, que si ya te lavaron el cerebro, que qué decisión tan más torpe has tomado, etcétera, lo que te hayan dicho, cuando entiendes realmente por quién lo estás haciendo y quién está de tu lado, eso consuela tu corazón. Eso llena tu vida y dices, es cierto, he tomado la mejor decisión. Y Booz le hizo ver eso a Ruth. Mira, mujer, te has venido a refugiar al lugar correcto. Estás bajo el verdadero. Estás siguiendo al que es adecuado, al que te ha amado, al que te ha conocido, el que sabe que tiene propósitos para tu vida. Y mira, las palabras que Booz le dijo a esta mujer realmente habían sido de consuelo. Yo quiero decirte que cuando tú estás aquí, o sea, me refiero cuando tú te acercas a Dios, cuando estás con Dios, Él tiene las palabras precisas para transmitir el consuelo que necesita. Si te has esforzado, vale la pena que te sigas esforzando por Dios, porque Él va a consolar tu vida. Si te ha costado, si has sufrido, si has tenido que derramar lágrimas, mira, esas lágrimas no son en vano. Un día Jesús va a enjugar todas las lágrimas. Si te ha costado dejar a padre y a madre y de alguna manera has tomado la decisión por causa de Dios, has dejado amigos, has dejado el pecado, has dejado esas cosas, Dios quiere consolar tu vida porque sabes que estás haciendo lo correcto. Es la decisión adecuada. No tienes por qué recriminarte, no tienes por qué sentirte arrepentido, arrepentida diciéndole, híjole, sí habrá sido lo correcto. Pero es que los veo que están divertidos, los veo que están en la diversión, los veo que he dejado esto, ya no hablo, estoy padeciendo, tengo esta situación. No, es lo correcto, has tomado la decisión adecuada. Y esa decisión también la tomó Ruth. Y mira, Dios la consoló. Dios quiere consolar tu corazón.
y tiene las palabras para consolarte. Él sabe cómo consolarte. Supo cómo consolar a Ruth, también quiere consolarte a ti. Sigue esforzándote. No claudiques, no te desanimes, sigue adelante. ¿Qué más? Hubo un momento en donde Ruth, después de conocer precisamente a Boaz, solicita la redención, pide la redención. Y este punto representa cuando un alma que está afligida reconoce la necesidad de ser salvado, de ser rescatado, de que Dios redima tu alma, perdone tus pecados, te libere del diablo, del mundo y de lo que en esta tierra, de lo que en este mundo hay, o sea, la influencia del pecado, el poder de Satanás, la influencia del mundo sobre tu vida, para que Dios libere tu alma. Y esto es lo que Ruth solicitó. Pero sabes, la Biblia nos dice que cuando Noemí se entera que Ruth estuvo en el campo de Boaz, entonces le dice: Él es nuestro pariente y Él es el que puede redimirnos. Y después viene el consejo de Noemí sobre Ruth. Quiero decirte que Noemí era una mujer con sabiduría y era necesario que Ruth escuchara a su suegra para atender cómo hacerle en la redención. ¿Cómo podemos hacerle para que Boaz nos redima? Y entonces entra la sabiduría de la suegra y la instruye y le dice: tenemos que hacer esto. Pero mira, no lo hagas así, mejor detente, haz esto, cambia tus vestidos, úngete, y cuando llegue tal hora, cuando él se acueste a dormir, vas y haces esto, te acuestas a los pies de él, y entonces le pides que extienda su capa sobre ti, y de esta manera vos sabrá que tú estás pidiéndole que te redima. Y sabes, el consejo de Noemí fue sabio, que actuara de una manera sin que ella perdiera su dignidad, diferente a lo que actúan ahora los jóvenes. Las jovencitas o los jóvenes pierden su dignidad por querer demostrar el amor a una persona. No fue eso lo que Noemí le aconsejó a Ruth, su nuera, sino más bien le dijo: tienes que hacer de esta forma para que vos sepa que quieres tú que sea redimida. Y dice la Escritura en el capítulo 3, nos describe qué aconteció ahí. Dice que Boaz estaba limpiando el trigo, limpiando la cebada, y cuando terminaron precisamente de hacer eso, entonces él comió y dice que se fue a dormir. Y cuando Ruth ve que Boaz se fue a dormir, entonces ya oscuro, entonces llega Ruth y se acuesta hacia los pies de Boaz. Eso daba un mensaje. Ahora no era algo en oscuro, en ocultas. No solamente estaba ahí Boaz, había otras personas más con Boaz. Había más trabajadores de Boaz, había criados de Boaz, había mujeres también que mientras trabajaban limpiando toda la cosecha, entonces llega Ruth y se acuesta a los pies de Boaz. Y por alguna circunstancia en la noche Boaz se percata que alguien está cerca de sus pies y él pregunta: ¿quién está ahí? ¿Quién es? Y ella confiesa y dice: soy yo, tu sierva Ruth. Extiende tu capa. Lo que hacían en la cultura judía, podía acostumbrarse o podía permitirse que los esclavos se acostaran a los pies precisamente de sus amos. Y también se permitía que inclusive los esclavos pudieran ocupar la prenda que ocupaba el amo para taparse. Entonces, con ese acto, lo que Ruth le estaba diciendo a Boaz es: yo quiero ser tu sierva, yo quiero ser una mujer
sujeta a ti. Era un mensaje para vos. El mensaje era: yo necesito ser redimida. Mira, cuando Jesús estaba en su ministerio, muchas personas hicieron esto, aunque de distinta forma, y hubo una mujer que traía un frasco, un alabastro, un frasco donde había un perfume de nardo. Y esa mujer, cuando se enteró que Jesús estaba en la casa de un hombre llamado Simón, que era un fariseo, corre a esa casa y entra y ve a Jesús y se postra a los pies de Jesús. Y esa mujer está ahí llorando, quebrantada, está llorando, y entonces con sus cabellos empieza a tallar y a frotar los pies del Maestro. Habían sido ungidos con sus lágrimas, habían sido bañados con sus lágrimas, y con sus cabellos empieza a frotar los pies de Jesús. Y después de que hace eso, esta mujer ahora toma el perfume que traía y lo vierte sobre los pies del Maestro. Todo un aroma hermoso se desprendió en toda esa habitación. ¿Sabes qué simboliza eso? ¿Qué representaba? Una rendición, una entrega, una sumisión, una rendición completa y absoluta a esa persona. Quiero decirte que eso es lo que hizo Ruth delante de vos. Le dijo: aquí estoy dispuesta a ser como tu sierva, estoy dispuesta a ser como tu sierva, si quieres puedes redimirme. Eso fue el mensaje que captó vos, y después de ahí viene precisamente la etapa de la redención que nos habla el capítulo 4. En esta etapa la Escritura nos dice que vos se da cuenta que hay otra persona que puede redimir también a Ruth y a Noemí. Y entonces va y habla con él y se da una negociación en el capítulo 4 del 1 al 12, usted puede leer esa parte. Vos va y busca a aquella persona y le dice: oye, tú eres el pariente más próximo de Noemí y a ti te corresponde redimir las tierras de Elimelec, pero además tienes que tomar por mujer a Ruth la moabita. Y cuando aquel hombre se entera que tenía que tomar como mujer a una moabita, se ve afectados sus intereses y dice: no, porque entonces mi herencia va a ser afectada, mi heredad va a ser afectada. A lo mejor pensaba en que iba a pasar a manos precisamente equivocadas y dijo: no, mejor yo no redimo, si tú quieres redimir, redime tú. Y entonces entra precisamente el papel de vos al redimir a Ruth. ¿Sabes esto qué refleja? Refleja el obrar del diablo. El diablo siempre actúa con interés. El diablo siempre busca y ha buscado negociar y arrebatar las almas, quedarse con las almas. No porque Dios esté negociando nuestra alma, pero hay una disputa por tu alma. Hay una disputa, y esa disputa es entre Dios y Satanás. Sin embargo, Satanás siempre busca lo conveniente, o sea, lo mejor, lo que es para su interés y su provecho. Nunca va a ver por tu bien, nunca va a ver por el bien del hombre, todo lo contrario de Dios, que siempre ve precisamente por nosotros. Se da esa negociación, aquel hombre no acepta redimir y entonces vos tiene que redimir. Y sabes, esta historia no concluye ahí, en la redención, se casan, viven felices, no es como las historias humanas. Para confirmar esa redención, para que se afirmara la redención, tenía que haber hijos. Y entonces se casa Ruth con Boz, y entonces nace un hijo llamado Obed. El nacimiento de ese hijo es lo que confirmaba la redención de Noemí y de Ruth. Quedaron redimidas.
han quedado redimidas, han sido liberadas de toda angustia, han sido salvadas, han sido recobradas para que ahora estén en esa libertad, han sido devueltas precisamente a la felicidad, a la alegría, vino precisamente en la liberación de toda angustia. Pero eso no es solamente el hecho de que nació un hijo llamado Obed. ¿Qué pasó con esta descendencia? Bueno, ya trasladado a nosotros y al interés de nuestros tiempos, quiero decirte que de Obed vino Isaí. O sea, el hijo de Obed se llamó Isaí. Y de Isaí nació David, el rey David. Y de ahí hasta el linaje del Señor Jesucristo se levantó precisamente el Salvador. Bueno, hubo un hijo, nació un hijo, pero no era cualquier hijo, era un gran hijo. De ahí vendría el Hijo de Dios. Imagínate cómo Dios recompensó la decisión de Ruth, dejar su tierra, su parentela y meterla en la historia, no solamente del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Meterla en la historia de toda la humanidad como una mujer virtuosa, una mujer fiel, una mujer que estuvo dispuesta a renunciar a todo por buscar a Dios. Nació un hijo, y no cualquier hijo, nació de entre su linaje el gran hijo, el Hijo de Dios. De su linaje salió el Hijo de Dios. Yo quiero decirte que se consuma la redención precisamente porque un día Jesús vino a este mundo y dio Jesús su vida por nosotros. Este libro nos da unas enseñanzas que quisiera yo solamente para concluir, resumirlas aquí en la pantalla. Las enseñanzas del libro de Ruth. Este libro nos habla de valores familiares, por ejemplo. Es un libro que pues es actual por ello. También en este libro se le da importancia de preocuparnos, o sea, de que nosotros nos preocupemos por los necesitados. Tener una mirada hacia los que están desahuciados. Nos habla de la providencia de Dios, de cómo Dios es vasto, es vasto para suplir todas nuestras necesidades, aún cuando humanamente puedan parecer imposibles. Para Dios no hay casualidades, Él tiene propósitos, Él tiene planes. También habla de la fidelidad hacia la comunidad, o de la fidelidad, en este caso dentro de la familia, de la fidelidad hacia otros, y eso es un valor importante. Y lo que veíamos hoy, pues es precisamente, nos habla de la redención, aplicado a la redención que Dios quiere hacer con las almas. Dios ha hecho nacer a su Hijo en esta tierra y lo hizo nacer para redimir nuestras almas, a su gran Hijo, al Señor Jesucristo. Concluyo con un testimonio. Está el testimonio de un hombre y el testimonio es el siguiente. Era un hombre que por su rostro corrían las lágrimas. Era un rostro que ya era de un hombre anciano. Un anciano que había vivido toda su vida en el pecado, en el ocultismo, en la hechicería, en las tradiciones, en la superstición. Habituado a su cultura, o sea, es decir, conforme a su cultura, conforme vivía la gente de su nación, de su aldea. Y este hombre estaba postrado, estaba de rodillas. Era un anciano que sentía que la cabeza estaba doblada, o sea, su cabeza inclinada, como si llevara un gran peso sobre su espalda, como si algo estuviese cargando. Y este hombre temblaba, había temor en su vida, estaba temblando, estaba llorando, estaba confundido. Y este hombre, su nombre era Sampaché, era un jefe africano, de una tribu africana.
Le decía un misionero que predicaba y le predicaba a él: no debes de confiar en los dioses paganos. Los siglos habían pasado, su tribu se había entregado por siglos a los dioses paganos, y cuando el evangelio llegó a esta tribu, este misionero había compartido la palabra, y ahora este jefe africano se encontraba en un momento para tomar una decisión de buscar a Dios y de rendir su vida a Él. Pero había algo que lo detenía a este hombre. En su cuello llevaba un cordón que había llevado desde muchos años, desde muy pequeño llevaba ese cordón sobre su cuello, y era un cordón que le ataba a una especie como de bolso. Era algo de la superstición y de la hechicería que manejaban en ese lugar. Y entonces, cuando él quería entregar su vida, algo le detenía. Él quería deshacer un nudo que encontraba en ese cordón, pero no podía. Yo no sé si tú en algún momento has topado con algo así, cuando tienes una cuerda o hay una soga que está muy apretada y es un nudo que lleva muchos años. Es un nudo que nadie ha podido hacer. Bueno, ese nudo representaba en este hombre, en el jefe africano, el pecado, la muerte, la tristeza, la desilusión, la frustración. Representaba la aflicción de su espíritu. Era algo que estaba ahí, no podía él deshacer. Como la redención es algo que tú sabes que necesitas ser redimido, pero por ti mismo no puedes. Y entonces este jefe africano en algún momento clama e invoca, y es su primera oración que levanta. La primera oración que levanta este hombre africano, levantando sus manos, ya su rostro quizás de años, pero con ese nudo que no podía deshacerse, él clama e invoca el nombre de Jesucristo. Y mira, pudo deshacer ese nudo. Y cuando ese nudo se deshace, entonces su rostro se demudó. Había algo espiritual que estaba aconteciendo ahí, que su mismo corazón y su misma alma sentía: algo está pasando aquí, Dios está liberando mi vida, Dios está trayendo la libertad que necesitaba mi espíritu y mi alma. Y mira, ese rostro que estaba afligido se tornó en un rostro con paz, un rostro que radiaba la felicidad de entender que Dios lo había amado tanto que le daba el poder y la libertad para deshacer cualquier nudo. Y entonces ese jefe africano precisamente termina adorando a Dios y dándole toda la gloria, diciéndole: Señor, confirmo mi decisión, quiero ir en pos de ti. Y sabes, ese hombre buscó a Dios, supo que tenía que deshacerse un nudo, Dios le ayudó. Y mira, quizás ese nudo representa el pecado de muchos presentes. Representa la aflicción que te ha estado atando en este tiempo. Pero quiero decirte que Jesús es el que redime nuestras almas, y Él puede ayudarte en este día a que quedes libre de esas cosas. ¿Por qué no cierras tus ojos? Vamos a ponernos de pie, les invito, cerremos nuestros ojos. Jesús ha venido a redimir nuestras vidas. Todo aquello que está atando tu alma, todas esas cosas que han generado la opresión en tu espíritu, en tu alma, necesitan ser quitados, esos nudos, deshechos. Necesita ser roto todo aquello que te ha detenido, te ha oprimido, que te ha afligido. Y seguramente por eso te ha traído el Señor Jesús. Te ha traído a este lugar para que tú encuentres esa libertad. Recuerda, la palabra redención significa ser liberado. ¿Y sabes por qué podemos ser liberados? Podemos ser liberados porque Jesús ya ha dado el pago, el rescate, para que nosotros seamos liberados. Eso quiere decir que el diablo ya no tiene poder.
Eso quiere decir que el pecado ya no va a tener la misma fuerza e influencia en tu vida, porque Jesús ha dado el pago para que tú vivas en una vida que realmente honre, agrade y glorifique a Dios. Esa es la redención que necesitas. Si tú estás caminando con Jesús y necesitas que Dios libere tu vida de la opresión que has vivido, de algo que ha estado afligiendo tu vida, mira, no dista mucho. El Señor Jesús ha pagado por todas nuestras necesidades. Él ha dado su vida para que nosotros podamos encontrar la libertad. Hay quienes necesitan hoy tomar una decisión de arrepentirse y de entregar su vida con Jesús. Hay quienes ya están caminando con Jesús y hoy necesitan afirmar su fe y decirle al Señor: es cierto, Señor, tú ya lo has dado todo por mí, Señor. ¿Qué me puede separar de ti? ¿Qué cosa puede destruir mi fe, Señor? ¿Qué circunstancia puede hacerme retroceder? Señor, si tú lo has vencido todo, si tú has comprado una grande victoria para mí, si tú has dado, Señor, el testimonio de lo que puedes hacer para rescatar mi vida, Señor, seguramente este problema, esta aflicción, esta situación que estoy viviendo es ese nudo que puede disolverse, deshacerse, Señor. Hoy podemos orar y pedirle a Dios su gracia y su liberación. Yo quiero decirte, pídela. Pídele a Jesús que te ayude, que libere tu alma, que traiga la libertad en tu vida. Dile a Jesús que te ayude, que liberte de tu alma, de aquel pecado en el que has estado atado. Reconoce tu necesidad de ser redimido. Mira cómo ha sido el mundo y el pecado para contigo. Te ha pagado mal, ha negociado mal por tu alma. En cualquier momento te da la espalda, en cualquier momento te deja y abandona, en cualquier momento te desecha, en cualquier momento te destruye, en cualquier momento te aniquila. Así obra el mundo y el diablo. Sus negocios son turbios, son oscuros, son bajo sus propios intereses. Pero mira, Jesús obra en nosotros y con nosotros. Ha hecho un pago muy alto, dar a su propio Hijo para liberarnos, para liberar tu vida. Y aquí está el Señor Jesucristo entre nosotros a través de su Espíritu, para que su Espíritu obre entre nosotros trayendo la libertad a tu vida. ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu opresión? ¿Cuál es tu aflicción? Quizás tu misma vida es la que necesita ser redimida. Quizás tu tierra necesita ser redimida. Quizás algo en este mundo que te agobia necesita ser redimido. Hoy clámale a Jesús, hoy pídele a Jesús que te ayude. Aquí está Jesús, invócalo. Dile a Jesús: aquí estoy, Señor. Aquel hombre, aquel jefe africano, en cuanto clamó, en cuanto levantó su oración, en cuanto suplicó la ayuda, Dios le libertó. Cuando Ruth fue y buscó a Boaz y le solicitó ser redimida, Boaz hizo lo que tenía que hacer para redimirla. Quiero decirte, cuando tú clamas a Jesús, cuando tú invocas el nombre de Jesús, no te preguntes cómo lo hará Dios. Solo confía en que Dios lo va a hacer. Es algo que a Él le corresponde. Es algo que Él sabe cómo hacerlo. Jesús liberará. Jesús traerá la paz. Jesús te ayudará a tomar esa carga y a resolver esa situación que te agobia. Él sabe cómo hacerlo. Espera en Dios. Confía en Dios. Ve que Él es benévolo. Ha sido benévolo contigo, ha sido bueno. Y aquí está el Señor. Hoy puedes decirle: Señor, ayúdame. Señor, aquí está mi vida, Señor. Traigo delante de ti, Señor, esto que aflige mi alma, Señor. Yo necesito ser redimida por ti.
porque, Señor, mi alma se siente angustiada, abatida, porque mi ser se siente quebrantado, Señor, confundido. Pero traigo hoy delante de ti, Señor, esta aflicción. Trae tu libertad, Señor. Ven a liberarme, Señor, de esto. Ven, Señor amado, a romper toda atadura, toda cadena. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, ven a romper aún aquellas cadenas que el pecado ha echado sobre las almas, Señor. A todos aquellos que quieren salir de esa condición del pecado, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdalos, Padre. Ven a obrar, Señor, porque solo tú haces al hombre feliz, Señor. Porque solo tú liberas las almas, Señor amado. Porque solo tú puedes venir a quitar toda opresión, Señor. Porque tú sabes cómo consolar, Señor. Porque tú sabes cómo hacer esta obra de liberación. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos esa libertad de tu Espíritu entre nosotros, Señor. Que tú estés trayendo la libertad que tu Espíritu puede traer y hacer en medio de los corazones afligidos, Señor. En aquellos que están quebrantados, Señor. En aquellos que han sido oprimidos, Señor amado, en este tiempo por el diablo, por el pecado, Señor. Que quieren renunciar a todo lo que poseen por buscar tu reino, Señor. Por seguirte a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdalos, Señor. Aquellos que se han levantado por ti para esforzarse, Señor, y querer hacer tu voluntad, Dios, rogamos que tú metas tu mano y que les sigas ayudando, que consueles su corazón, Señor, que les hagas mirar, Padre eterno, que han tomado la mejor decisión, Señor, que no desfallezca su alma, Señor, que no decaiga su semblante, que no, Señor amado, se fatigue su espíritu, Señor, sino que sean fortalecidos por ti, Dios. Que sean, Señor amado, dirigidos por tu Espíritu, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que se haga tu redención, que se manifieste tu redención sobre las vidas de los presentes, de los que están caminando contigo, y también aquellos que quieren buscar tu nombre, buscar tu reino. Padre, en el nombre de Jesús, que puedan ser redimidos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.